OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos una vez más a este su programa Verdades Bíblicas. Estamos aquí bien animados siempre con el deseo de compartir la palabra de Dios, siempre tan dispuestos para abrir el libro sagrado que el Señor nos ha dejado. Gracias a todos aquellos hermanos que nos escuchan por medio de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y por el canal de OLAM 7 Internacional. Es una bendición una vez más estar aquí y estamos preparados, estamos listos para presentar la palabra del Señor. Antes de abrir el santo libro de Dios, quisiera encomendarme al Padre Celestial para que su bendición pueda reposar en la lectura de su palabra y podamos ser bendecidos, tanto ustedes que me escuchen como yo mismo, porque realmente la bendición no solamente es para ustedes, sino también para mí. Así que vamos a rogar para que Dios esté con nosotros. Oh Padre eterno que habitas en las alturas de los cielos, en el monte santo, alabado y glorificado sea su nombre. Venimos ante su presencia mostrando que dependemos de usted. Queremos rogar que al abrir su palabra, el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos convenza de pecado, de justicia y del juicio por venir. Bendice el estudio de su palabra, bendice este programa y a todas aquellas personas que dedican su tiempo para escucharlo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El tema que vamos a compartir tiene por nombre un tiempo que marca la diferencia, Hoy en día, la mayoría de personas en el mundo decimos ser hijos de Dios. La mayoría de personas decimos ser cristianos, que queremos hacer la voluntad de Dios, mil cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos muestra que va a haber un tiempo que va a marcar la diferencia, que va a haber un tiempo donde va a haber una separación. Así como cuando nosotros leemos la parábola del trigo y de la cizaña, pues ese tiempo va a llegar. Y quiero que vayamos a un libro que es el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Vamos a ir al libro de Malaquías, vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 18. La palabra de Dios dice lo siguiente: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. La palabra de Dios nos presenta que va a llegar un tiempo que va a marcar esa diferencia, que va a llegar un tiempo donde se va a mirar claramente quién es el que le ha servido a Dios y quién es el que no le ha servido. Y la pregunta que nosotros nos hacemos en este momento es: ¿y cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo es ese tiempo que la Biblia dice? Porque dice que va a llegar el momento donde se haga la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo será? Ok, eso es lo que estudiaremos, eso es lo que escudriñaremos en este momento. Ok, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 28 y el versículo 29. Donde nosotros encontramos encerrada una verdad maravillosa. Por eso el programa se llama Verdades Bíblicas. Y dice así Jesús, y Jesús es el que pronunciaba estas maravillosas verdades. Jesús vino a esta tierra a libertarnos
de la ignorancia, a libertarnos del pecado, a libertarnos de muchas cosas. Y él dice en el versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos, noten la expresión bíblica, dice todos, no dice algunos, sino dice todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero noten algo muy interesante. ¿A dónde es que están? Vamos a leer otra vez. Porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La palabra de Dios claramente nos dice, la palabra de Dios claramente nos especifica, la palabra de Dios claramente nos presenta, dice, cuando todos los que están en los sepulcros, no dicen de que, como tradicionalmente se mantiene, de que esté en el cielo, o que si es malo, mucha gente dice, se fue al infierno. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y noten el versículo 29, aquí está la diferencia. Y los que hicieron bien, en otras versiones dice, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces la separación de la cual estamos hablando, donde va a haber una diferencia, donde se va a marcar claramente, es en ocasión de la resurrección. Y eso es lo que vamos a estudiar, que estamos estudiando. Vamos a estudiar porque solamente ahorita estamos haciendo la introducción. ¿Ya? Ahora, vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se nos presenta una maravillosa verdad. Está en el capítulo 20, y hoy vamos a estudiar lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Porque dice la palabra de Dios que vendrá resurrección para bien o para los buenos, y resurrección para condenación para los que hacen lo malo. Pero, la palabra de Dios nos presenta algo. Antes de leer Apocalipsis 20, me gustaría leer 1 Tesalonicenses 4:16. Es un versículo muy bonito, muy especial, porque contiene una promesa maravillosa. Y dice así: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces quedamos claros que la palabra de Dios enseña que esa resurrección de los que resucitan para vida queda marcada desde el momento que el Señor Jesús aparece en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Y además de eso dice, y los muertos en Cristo. Noten, no dice todas las personas, dice los muertos en Cristo, los muertos en Jesús, los que confiaron en Jesús, los que vivieron con Jesús, los que cada día caminaban con Jesús. Esos resucitan primero, y si hay unos primeros, pues hay unos segundos. La Biblia es clara. Ahora sí podemos ir al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer en el capítulo 20, porque el capítulo 20 nos explica de que hay dos resurrecciones. Y estas dos resurrecciones no se realizan en el mismo tiempo. Porque por eso ahí en Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitan primero.
Ahora, Apocalipsis 20 nos da una descripción y yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Y dice así: y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Amén. Apocalipsis 20 nos viene hablando en un lenguaje simbólico. En un lenguaje simbólico. Y dice así que mira un ángel que desciende del cielo. ¿Quién es ese ángel? Bueno, Malaquías capítulo 3 nos ayuda a aclarar acerca de que quién es ese ángel, porque en profecía, en la expresión simbólica, significa un mensajero, y en el libro de Malaquías capítulo 3 en el versículo 1 dice así: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y noten, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, noten qué interesante, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿quién es el que viene? Bueno, dice que es el Señor, pero aquí dice también se le llama el ángel del pacto. Por lo tanto, ese ángel que se menciona en Apocalipsis capítulo 20 está hablando del Señor Jesucristo. ¿En qué ocasión? En ocasión de su segunda venida. Por eso dice, el ángel desciende del cielo. Por eso ahí en Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo. Ahora, pero dice aquí que tenía la llave del abismo. ¿Qué cosa es la llave? Ok, vamos a leer Apocalipsis 1:18 para entender qué cosa es la llave. Y dice la palabra de Dios: y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. El versículo 18, si leemos el contexto, está hablando nada más y nada menos del Señor Jesucristo. Sin embargo, Él dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, cuando dice que ese ángel viene con la llave, se refiere de que Él desciende del cielo con gran poder, con la autoridad y con el poder de resucitar y volver a la vida a todos aquellos que murieron en Él. Y eso es lo que está diciendo en un lenguaje simbólico Apocalipsis capítulo 20. Pero nosotros podríamos argumentar, pero ahí dice de que es la llave del abismo, correcto. Ahora, quiero que notemos en el libro de Génesis, para poder entender este detalle, en el capítulo 1, en el versículo 1, el versículo 2, está hablando del principio, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces la palabra de Dios dice cómo estaba la tierra desordenada y vacía, y en ese contexto dice que la tierra desordenada y vacía se le llama el abismo. Cuando Jesús aparece por segunda vez, la palabra de Dios presenta características similares a lo que relata Génesis. ¿Por qué características similares? Bueno, esto es muy sencillo. Las Escrituras presentan de que Dios derramará las 7 plagas postreras sobre la tierra. Además de esto, se desarrollará lo que en Mateo 24 se conoce como la gran tribulación, el Armagedón, y habrán tantas cosas que la tierra estará desolada, destruida. Los que estén viviendo van a ser quizás no la gran cantidad de personas, porque muchos van a morir. Entonces, la palabra de Dios nos presenta claramente cuando dice que ese ángel viene con la llave del abismo, es Jesús que viene con la autoridad de resucitar en este planeta desordenado y vacío y llevarse a sus hijos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Una vez más,
Vamos a leer que dice ahí, en el versículo 2 y en el 1, dice una expresión, y traía una gran cadena en su mano. ¿Qué es la gran cadena en su mano? Porque dice en el versículo 2, y prendió al dragón, que es la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. Ok, vamos a ir rápidamente a ver cuál es la cadena. Si leemos Apocalipsis 12:9, vamos a tener una amplitud acerca de lo que está hablando ahí realmente. Dice así, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Ahora, la expresión que yo quiero que entendamos es que Satanás está hablando cuando él fue echado del cielo en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, él fue echado del cielo y dice que fue echado a la tierra. Ahora, pero dice el versículo que Satanás engaña al mundo entero. Nosotros de una u otra manera hemos estado engañados, pero Satanás nos había mantenido de esta manera, pero Dios en su gran misericordia mandó a su Hijo, y como dice primera de Juan 3:8, que vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora, con esto que acabamos de leer de Apocalipsis capítulo 20, del versículo 2, podemos entender algo. Satanás es prendido ¿por qué razón? Es prendido por la razón de que las circunstancias. Dice en el versículo 3, y lo arrojó al abismo. ¿Cuál es el abismo? Bueno, la tierra. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. ¿Qué va a pasar aquí con este evento que está pasando en este momento? La Biblia dice que el Señor Jesús viene con gran poder y gloria. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús se lleva a los redimidos al cielo. ¿Dónde dice eso? Bueno, leamos el versículo 4. Y vi tronos y vi a los que se sentaron y le fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego el 5 para entender el contexto. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Quisiera explicar un poquito acerca de lo que acabamos de leer. Miren qué interesante lo que la Biblia nos viene expresando, nos viene diciendo. Dice de que hay algunos que reciben autoridad para juzgar. ¿Quiénes son estos? Pregunta número 1. Pregunta número 2, que podemos hacernos nosotros. Dice de que unos resucitan y viven con Cristo 1000 años. ¿Cuáles son los que resucitan? Aquí nos respondemos. Los muertos en Cristo. Porque dice, reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y por qué resucitan? Porque dicen que habían sido muertos por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Además de eso, el versículo 3 nos brinda una información que quiero que nosotros podamos entender. La información es que Satanás es atado en el abismo, es decir, en la tierra. ¿Por qué es atado en la tierra? ¿En qué ocasión? En ocasión de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús viene con gran poder y gloria, Satanás es atado debido a las circunstancias que se están dando. ¿Por cuáles son las circunstancias? Bueno, los redimidos son llevados al cielo, y el versículo 5 dice, los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Entonces Satanás está atado en este mundo oscuro, y Dios no le permite ir al cielo, ni ir a otro lugar del universo para molestar a los seres creados. Por lo tanto, Satanás está atado en esta tierra durante un periodo de 1000 años. Pero después dice la Biblia, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, lo que lo ata a Satanás son las circunstancias. Pero también en la visión Juan mira tronos. ¿Y quiénes juzgan ahí? No es un juicio
en el cual cada quien va a dictar sentencia, sino para que no haya duda alguna del carácter de Dios, de que Dios es amor. Ahora, si nosotros miramos en el versículo 6, hay una bienaventuranza, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Qué maravilloso, bienaventurado y santo es el que se levanta en esa resurrección. Y es aquí donde nosotros podemos ver lo que la palabra de Dios nos dice, un tiempo que marca la diferencia. Aquí marcó la diferencia. Cuando Jesús viene, dice, viene a traer a aquellos que murieron en él. Y como dice Pablo, los que estemos vivos seremos arrebatados juntos con los resucitados. Pero los otros muertos, dice, no vuelven a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Hasta que se cumplan 1000 años. Entonces Dios promete llevar a su pueblo, a llevar a los redimidos durante un periodo de 1000 años en el cielo. No es en la tierra, es en el cielo donde se cumplirán ese periodo de 1000 años. Ahora bien, ¿y qué pasa cuando los 1000 años se cumplen? Quisiera leer un versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, también capítulo 21, versículo 2. Miren qué interesante lo que dice aquí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Cuando los 1000 años se cumplen, recordemos que los redimidos estarán por un periodo de 1000 años. Entonces, al cumplirse los 1000 años, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que tiene calles de oro, que tiene un río de cristal, esa ciudad que tiene puertas de perla, va a descender del cielo. Y la profecía bíblica nos describe, nos dice, la profecía bíblica, algo muy interesante que quiero que notemos. Pero, ¿dónde está esa información? Esta información se presenta en el libro de Zacarías. Zacarías está hablando del mismo evento. Vamos a leer en el libro de Zacarías y vamos a ver en el capítulo 14. Vamos a leer en el versículo del 3 al 5, hay una descripción acerca de este maravilloso y grande evento. Dice así: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahorita no entendemos, ya vamos a entender si más adelante este versículo. Y se afirmará, porque no te dice después, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Por qué sobre el monte de los olivos? Porque es el monte donde el Señor Jesús ascendió al cielo, cuando dio la gran comisión, cuando después de haber dado la orden a los discípulos que vayan y prediquen el evangelio, y estando ellos hablando con él, el Señor Jesús ascendió hacia el cielo. Y dice, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén del oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Amén. Entonces, esto que se presenta aquí es la descripción que mira Juan en el libro de Apocalipsis, cuando mira que la nueva Jerusalén desciende del cielo, que baja a la tierra. Ahora, quiero que notemos algo muy interesante que se presenta allí. Cuando ya desciende del cielo, dice, viene Jehová y con él todos sus santos. Y el versículo 3 dice, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones. ¿Cuáles naciones?
vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer en el versículo 7. Y cuando los 1000 años fuesen cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Noten qué interesante esto. ¿Y por qué será suelto de su prisión? Porque el versículo 5 dice, los otros muertos, los impíos, los malvados, no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Entonces, aquí dice Satanás será suelto de su prisión, porque dice que iba a ser desatado por un poco de tiempo. Ahora bien, vamos a tener un corte, vamos a tener una pausa, porque vamos a escuchar un himno para que nos elevemos y podamos seguir poniendo atención de lo que estamos estudiando en este momento. Así que vamos a tener un corte. Hemos regresado al programa de Verdades Bíblicas y estamos estudiando un tiempo que marca la diferencia, y el tiempo que marca la diferencia hemos visto que se encuentra cuando los seres humanos sean separados en las resurrecciones, en las dos resurrecciones, que no se dan en el mismo tiempo. ¿Cómo en el mismo tiempo no se dan? Bueno, hemos visto que la palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús venga con gran poder y gloria por segunda vez a la tierra,
Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y serán trasladados al cielo por un periodo de 1000 años. Por otra parte, nosotros vemos de que los otros muertos, los impíos, no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Entonces hay una diferencia de 1000 años entre la primera resurrección, que es la de justos, y la segunda resurrección, que es la de los impíos. Ahora bien, quiero que notemos algo que se encuentra en Apocalipsis 20. Vamos a volver a leer el versículo 7 y el versículo 8. Apocalipsis 20, versículo 7 y el versículo 8. Y cuando los 1000 años fuesen cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, dice que Satanás es suelto de su prisión. ¿Por qué es suelto de su prisión? Porque los otros muertos, decíamos, no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Entonces, al cumplirse los 1000 años, Satanás fue atado 1000 años en la tierra, los hijos de Dios fueron llevados al cielo por 1000 años, serán llevados por 1000 años, y los impíos están muertos por 1000 años. Eso no son 3000 años, sino son los mismos 1000 años. Entonces, cuando se cumple ese periodo de 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, porque los impíos vuelven a vivir, una vez más vuelven a vivir. Y dice la palabra de Dios que Él sale a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Gog y Magog eran nombres de naciones paganas que eran enemigas del pueblo de Dios en el pasado. Entonces se usa de una manera simbólica para presentar a los enemigos de Dios, que toda esta gente es enemiga de Dios. Y dice el versículo, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Qué interesante el pensamiento que dice es como la arena del mar. La mayoría es como la arena del mar. La gran mayoría. Por eso es que yo siempre he dicho, y sigue diciendo la mayoría, y cuando leemos la Biblia, nunca ha tenido la razón. La gran masa de gente siempre se va por lo más fácil, por la vía más cómoda. Sin embargo, la razón siempre ha estado en la minoría. En la minoría. Imagínense, la palabra de Dios dice que el número de los perdidos es como la arena del mar. Incontable. Sin embargo, los que están dentro de la ciudad, para los que están afuera son pocos. Y Satanás una vez más los logra engañar, porque Satanás, deseando, si es posible, derribar al mismo Dios, pero es imposible. Es imposible realizar tal cosa. Ahora, en el versículo 9 dice algo muy interesante. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y ahora si ustedes pueden entender por qué yo había citado Apocalipsis 21 diciendo que descendía la santa ciudad, y por qué me atreví a decir que Zacarías 14 era de que Jehová venía con todos los redimidos. ¿Por qué? Sencillo. Porque dice que ellos rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. La rodean, la ciudad santa. Pero dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, esto no es un tormento eterno como quizás pudimos haber escuchado. El versículo dice, y los consumió. Ahora, pero quiero que noten algo muy interesante. La palabra de Dios en ciertos pasajes presenta evidencias de que muchas veces relata el evento y lo lleva hasta el final. Y eso lo da en el libro de Daniel y Apocalipsis, aparece mucho. Luego vuelve a relatar el mismo evento, pero con más detalles, con más características, de tal manera que lo podamos entender mejor. Y entonces, en esto, en el versículo 11 y 12, presenta algo que estaba
de antemano de que viniera el fuego y los consumiera. Vamos a leer versículos 11 y 12 y ahora vamos a entender Zacarías 14:3. Y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. El gran trono blanco, pues es el Señor el que está ahí. Imagínense, Juan describe al Señor con una gloria tan magnífica, tan grande, tan preciosa, tan especial, que de tal manera dice que ningún lugar se halló para ellos, dice, ni el cielo ni la tierra. Dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. La palabra de Dios nos presenta algo muy interesante. Yo quiero que pongamos atención a lo que dice el versículo 12. No sé si lo has leído alguna vez, quizás lo has leído y quizás no le has puesto mente. Pero dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Qué raro, los muertos no pueden estar de pie. Si están muertos, ellos no pueden estar de pie. Pero la Biblia sí dice en las cartas de Pablo, muertos en delitos y pecados. Es decir, las personas que están allí es porque están condenadas ya. Y eso fue lo que se da antes de lo que se cumple en el versículo 9, da la descripción que qué pasó en sí. Y dice en el versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Y cuál es el lago de fuego? Si yo leo el versículo 9, tengo un entendimiento acerca de qué cosa es el lago de fuego. Porque en el versículo 14 dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es lo que trata de decir? Dios no es que esté interesado en castigar a los pecadores. Dios no está interesado en un tormento eterno. Lo que Dios hará es destruir el pecado y todas sus consecuencias y en los que esté el pecado en ellos. Por eso dice la muerte era parte de la consecuencia del pecado. En esta versión dice y el infierno. Pero realmente la palabra ahí es el Hades, el sepulcro. Es decir, no hay nada más que nos haga recordar que el hombre moría. La muerte desaparecerá en la muerte segunda. Pero quizás podría ser el versículo más triste que nosotros podamos leer. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible será. ¿Y por qué Dios? ¿Qué es lo que hará Dios? Yo no sé realmente qué lo hará, cómo lo hará Dios o cómo lo va a hacer en un futuro. Pero una cosa sí estoy claro, que la Biblia dice que habrá como un juicio de condenación, donde se mostrará que todos aquellos que van a ser echados al lago de fuego o que les lloverá fuego, porque eso es lo que dice el versículo 9, es porque nunca hicieron una decisión por Cristo, porque nunca quisieron caminar con Dios, porque nunca tomaron en serio lo que la palabra de Dios decía. Ahora bien, en el versículo 10 nos brinda un detalle muy, pero muy importante que quiero que lo tomemos en cuenta. Dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Amén. Miren qué interesante y qué maravilloso lo que presenta allí en ese versículo. Aparentemente el versículo 10 está en contradicción con el versículo 9. Porque podríamos argumentar, bueno, ¿cómo es esto? Allá dice que vino el fuego y los consumió. Ahora dice que aquí que son atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Cómo es esto? Ya, aparentemente contradictorio. Pues la Biblia no se contradice. Necesitamos entender el contexto. Malaquías 4 dice, viene el día ardiente como un horno y todos los que hacen maldad serán estopa. De aquel día que vendrá no dejará ni raíz ni rama. Y en el versículo 3 dice que los malos serán ceniza. Y en el libro de Segunda de Pedro dice que serán ceniza. Y entonces, la palabra de Dios presenta de que
a los que vivan en impiedad, al final del tiempo serán destruidos, serán consumidos totalmente, dejarán de existir, porque Dios lo que hará es desaparecer el pecado, quitar el pecado. Ahora bien, entonces, ¿qué significa el versículo 10? Bueno, el versículo 10 presenta tres personajes que debemos considerar. Número 1, el diablo. Número 2, la bestia. Y número 3, el falso profeta. El falso profeta y la bestia, personajes simbólicos. Ahora, ¿por qué presenta a ellos? Porque son los que más daños le han hecho a la humanidad. Ahora, ¿qué pensamiento nos quiere transmitir Dios al presentar esta palabra? Bueno, es sencillo el pensamiento que nos quiere transmitir. Hoy en día en el mundo hay personas que quizás no le hacen mal a nadie, quizás no matan, no roban, viven una vida moralmente bastante bien. Pero la palabra de Dios dice que nuestra salvación, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación, que sin Jesús nosotros no tenemos salvación. Entonces, sin Jesús nosotros no podemos conseguir esa salvación. Entonces, si estas personas mueren y nunca deciden acercarse a Dios, nunca deciden hacer la voluntad de Dios, entonces tienen un problema serio. El problema es de que no serán salvados, porque quien nos salva es Cristo Jesús, y si ellos no acudieron a Cristo Jesús, por lo tanto se vuelve imposible, no difícil, se vuelve imposible que sean salvos. Ahora bien, por otra parte, nosotros sabemos, nosotros entendemos y conocemos de que hay personas que sí le hacen mucho daño a la humanidad, personas que asesinan, personas que hacen delitos graves, terribles, pecados horribles a la vista de la humanidad y a la vista de Dios. Y entonces la pregunta que viene es, bueno, si son quemados todos de una vez, ¿sería justo? La Biblia dice que Dios es justo. La Biblia enseña de que Dios es un Dios justo y que Dios hará justicia. Pero si todos pagaran, digamos, la misma condena, entonces ¿dónde estaría la justicia? Por eso en el versículo 10 presenta algo muy interesante. Y lo que Dios nos está presentando es lo siguiente: y serán atormentados día y noche. Es decir, serán atormentados, cada quien de acuerdo a la cantidad de pecados que tiene. Porque en el versículo 9 dice que el fuego del cielo los consumió. Y en el versículo 15 dice que son echados al lago de fuego. Y en el 14 dice que es la muerte segunda. Por lo tanto, dejan de existir. Y muerte es estado inerte que la persona deja de ser. Ya no siente. Pero aquí dice, serán atormentados día y noche de acuerdo a la cantidad de pecados que hayan tenido. Y por siempre jamás que dejarán de existir. Entonces, en un tormento de acuerdo a la cantidad de pecados que tuvieron, y por siempre jamás es que los malvados, los impíos dejarán de existir. En otras palabras, quienes cometieron menos pecados, entonces ellos sufrirán menos, es decir, serán destruidos más rápido. Ahora bien, entonces hemos visto un poco acerca del tiempo que marca la diferencia, el tiempo que marca la diferencia de la separación que hay entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 7 y en el versículo 8, dice algo muy interesante. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, ¿qué cosa? El que venza al pecado, el que venza al mundo, el que venza al diablo. Pero dice el versículo 8, hablando en relación de lo que hemos estado estudiando, pero los cobardes e incrédulos, los que nunca se decidieron, los que siempre tuvieron temor en hacer una decisión públicamente de que aceptaban a Jesús como su Salvador, como su Redentor, y luego los ubica
en primera fila en el versículo 8. ¿Y a dónde van a estar esa clase de personas? Y quizás era una clase de personas que no le causaban ningún mal a nadie. Quizás era una clase de personas que solamente lo que no hacían era obedecer a Cristo, hacer la voluntad de Dios. Pero sin embargo, si nosotros nos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos identificamos, nos ubicamos como ¿qué? Como entre la lista de los perdidos. Y dice el versículo, y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De esta muerte es la que Jesús decía, que el que guarda mi palabra dice no verá muerte. Esa muerte es la que Jesús habla. Porque hoy en día nosotros experimentamos, casi todos los seres humanos morimos. Aunque la palabra de Dios presenta de que cuando Jesús venga van a haber un grupo de que no van a morir, que van a estar vivos. Pero la mayoría de la gente vamos a morir. Pero dice que el que guarda la palabra de Cristo no verá la segunda muerte. Pero si nosotros nos ubicamos entre los temerosos que no hacen decisión por Dios, que no caminan con Dios, entonces nos volvemos incrédulos y a la vez se nos cierra el tiempo de gracia, se nos cierra el tiempo de oportunidad para que nosotros nos salvemos. Tenemos que aprovechar hoy. Va a haber una diferencia, dice la palabra de Dios, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y el versículo 3 y el versículo 4 dice lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Juan mira que hay una nueva creación, Dios vuelve a recrear todas las cosas. ¿Por qué? Porque la tierra tuvo que ser quemada, porque la tierra había sufrido las consecuencias del pecado. Y pasa algo maravilloso. La Nueva Jerusalén está en medio, porque dice que la Nueva Jerusalén y los impíos la rodean, por lo tanto llueve fuego del cielo y consume a todos y purifica la tierra. Y la Nueva Jerusalén en medio, así como el arca de Noé. Por eso que Jesús dijo, será como en los días de Noé. De una u otra manera se iba a cumplir. El apóstol Pedro aclara, en aquel tiempo fue en agua, pero ahora será con fuego. Ahora bien, noten lo que dice el versículo 3 y 4. Hay un mensaje maravilloso para nosotros, hoy que estamos vivos y tenemos esperanza. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué interesante, dice que el tabernáculo estará con los hombres. La tierra prácticamente se vuelve como la capital del universo, el centro en sí. ¿Cómo? No sé. Sin embargo, ¿por qué? Porque Dios está allí, Porque muchos dirán, será más grande la tierra, más pequeña. No, eso yo no lo puedo saber, pero lo único que yo sé es lo que la Biblia dice. Porque las cosas secretas, dice, pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora bien, dice, Dios mismo estará con ellos, y dice en el versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. El Señor Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario para que esto fuese una realidad para usted y para mí, para toda la humanidad. Sin embargo, Dios nos ofrece este maravilloso regalo. Nosotros podemos estar allí si nosotros queremos entrar, si nosotros queremos recibir esa gracia que Cristo nos ofrece. Pero nosotros necesitamos ponernos a los pies de Jesucristo, el cual es el único Salvador, es el único que nos puede rescatar de este mundo lleno de tinieblas y de maldad.
Dios dice que nos quitará toda lágrima de los ojos de ellos, de quienes de los redimidos. Si estamos ahí no vamos a tener lágrimas, ni muerte, ni dolor. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá luto, no habrán todas estas cosas que nos hacen sufrir, que nos quebrantan el corazón, esas despedidas tristes donde todo el mundo se separa. Por eso dice, y el mar ya no existía más, no habrá separación, todos estaremos cerca, todos podemos estar en comunicación. Y lo más maravilloso es lo que la palabra de Dios dice, que Dios mismo estará con su pueblo. Vamos a terminar el estudio que hemos tenido, que tiene por nombre un tiempo que marca la diferencia. Vamos a terminar y sellarlo con una oración para que Dios pueda bendecir a toda aquella persona que ha escuchado este mensaje. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Nos hemos introducido en la lectura de su palabra y hemos visto los grandes planes que usted tiene para con nosotros. Rogamos, Padre, de que nuestro corazón de piedra pueda ser convertido en un corazón de carne. Con nuestros oídos que no escuchan podamos oír, que nuestros ojos puedan ver la realidad. Estamos viviendo en los tiempos finales. Las señales de los tiempos muestran que Jesús está por venir y necesitamos estar preparados. Por favor, Señor, prepara a su pueblo. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje, a donde quiera que se encuentre. Quizás estamos pasando dolor, quizás estamos en tristeza, quizás un ser querido se ha separado y hay una angustia en el ser de cada persona, pero por favor llévanos consuelo, paz, esperanza y amor. Que la esperanza de la resurrección, que la esperanza de que Cristo vuelva sea de cada uno de nosotros. Bendice este programa y a todos los que en él colaboran. Se lo rogamos y se lo suplicamos en el precioso, bendito y exaltado nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.